I made it clear to him. I made no threats, but I made it clear to him. Make sure he understood the consequences of him helping Russia. Estamos viendo tendencias muy preocupantes con el aparente resurgir de una nueva guerra fría, ya no con Rusia como contrincante, sino que se revela a China como el verdadero enemigo declarado con el declive de la hegemonía de Estados Unidos. Y esto es mucho más peligroso aún conociendo las causas del ataque a Pearl Harbor, que provocaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Yo sinceramente me sorprendí cuando lo descubrí. Estados Unidos congeló los activos japoneses y se impuso un embargo petrolero, algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy. Por eso, al notar estas tendencias, el inversionista Ray Dalio, fundador del fondo de inversión más grande del mundo, con más de 150.000 millones de dólares, observó que aunque la alarmante situación en la que nos encontramos puede ser aterradora y violenta, ya ha pasado otras veces en la historia. Según sus datos, ¿qué tan cerca estamos de que esto llegue a sus últimas consecuencias? Pues Ray Dalio calcula la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una guerra civil y entre en un enfrentamiento militar con China dentro de los próximos 5 a 10 años, viene subiendo y se encuentra ahora mismo cerca del 40%. So I think that in the 2024 elections, there is a reasonable chance that neither party will accept losing the elections. And that is something that means that democracy or a type of civil war of sorts could develop. This is realistic. I'm not being exaggerated by that. Estaríamos ya en la etapa de revoluciones y guerras, primero económica y luego militar, que es la siguiente luego de la masiva impresión de dinero que hemos estado viendo desde hace tiempo, alertada constantemente por economistas e inversionistas como Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, con casi 100 años de experiencia de vida. What brought in Hitler was the combination of the Weimar inflation, where they utterly destroyed the savings of the middle class in Germany, and pretty soon we had a dictator hell-bent for world war. Ante esta situación decidí invitar nuevamente a Ramón Lirán, su inversionista global de Yo Puedo Invertir, para que nos aclare el panorama de lo que está por venir y determinar si nos tendremos que proteger con tierras, oro o tal vez Bitcoin. No recuerdo en qué, si fue a Raúl Paul que escuché también comentar esto o hay otras personas que están en ese mismo tenor, diciendo de que necesariamente, y ojalá sea así, porque todavía evidentemente es más desastroso, una guerra, un conflicto bélico ya armado, porque entonces ya estamos con la pérdida de vidas y demás, y la destrucción de ciudades y demás, y todavía es un impacto mucho más fuerte, directo y más lamentable. Y que probablemente, dice mucho, este es simplemente el inicio de lo que sería una tercera guerra mundial, pero en otro plano, ya como tú decías, económico, de restricciones, de sanciones, bueno, ya venimos caminando de hace varios años, de este proteccionismo, de este nacionalismo, de esta eliminación, o ver la parte mala o fea de la globalización y lo que causó, por ejemplo, y de cerrarnos y demás. Yo creo que se está dando eso. Está también la lucha, Ray Dalio lo presenta bastante bien en su libro. Yo creo que, mira, lo acabo de terminar recientemente, Gabriel, me tomó mucho tiempo y es una ojeada que le pasé por arriba. Creo que lo voy a leer 2 o 3 veces porque de verdad que es bastante profundo y fascinante ese libro de Ray Dalio. Para mí yo creo que va a ser referencia a un libro de texto de economistas, de verdad, porque mira que está impresionante cómo él presenta este framework, esta plantilla para analizar lo que son los ciclos, pero de los imperios como tal y de estos cambios de órdenes mundiales. Y él lo que presenta esto que a mí me luce que, según ese framework, estamos en eso, en una probable cambio de la hegemonía del dólar a nivel mundial y demás. Sin embargo, lo que yo veo con esto es, creo que van a haber más sanciones, creo que se van a hacer 2 bloques, pero ahí lo que me gustaría llamar la atención es entender, Ray Dalio lo presenta muy bien ahí, pero quizás la gente no lo está sabiendo leer correctamente, es necesariamente no es que el dólar ya murió, ni necesariamente en los próximos 10 años, por decir un número, ya esto se acabó como tal. Creo que van a haber conflictos, creo que va a haber sanciones y demás, creo que esta es la nueva forma de guerra, creo que se están armando estos 2 bloques de Rusia, China, frente a Estados Unidos. Sin embargo, yo entiendo también de que China ha visto el impacto de abrirse a los diferentes mercados y ha visto lo importante para su beneficio, su crecimiento y el de su gente y proteger su gente y crear bienestar internamente a través de la integración de prácticas capitalistas, a pesar de que es un comunismo, digamos, y muy autoritario y demás. Entonces yo entiendo que el conflicto no creo que vaya a ser tan, o yo espero, ojalá que sea así, tan fuerte como mucha gente lo está viendo, porque entiendo que ellos tampoco se pueden cerrar completamente a los grandes capitales que están en otras economías como Estados Unidos, que aunque se pueda decir en muchos lados que está en declive, sigue siendo la primera economía del mundo y por muchos años creo que le queda todavía el dólar como reserva mundial y entonces ellos van a tener que lidiar y negociar
para poder seguir beneficiándose pues, de esos capitales que van a entrar dentro de China. Sí, y efectivamente, o sea, yo estoy de acuerdo con que falta, aunque claro, de repente algo pasa de repente, eso puede suceder, de repente esto acelera, lo que estamos viendo actualmente acelera el proceso, pero efectivamente son procesos, digamos, largos. Lo que estamos viendo es cómo, precisamente por las sanciones, que aquí yo creo que es un tema clave que varios economistas lo han mencionado, incluso en YouTube, que ya muchos países empiezan a, digamos, desconfiar del, digamos, el dólar, el euro, como valor reserva. Un poquito el tiro por la culata, ¿no? Exactamente, exactamente, que era lo que yo comentaba en otros videos, porque precisamente al, digamos, convertirlo en armas y, vamos a decir, violar los principios de propiedad privada, del libre mercado, etcétera, están como revirtiendo el proceso, que eso es lo que yo veo como tan preocupante, incluso con las sanciones, este hecho de confiscarle propiedades a individuos directamente, porque supuestamente dicen que están relacionados o no, lo que sea. Estoy viendo como tendencias complicadas, pero yo creo que al final todo eso refleja lo mismo que está diciendo Rey Dalio en todos los frentes, porque él habla de el hecho, claro, el surgimiento de esta potencia, habla del tema de conflictos y guerra, digamos, dentro de los países, como fuera también, por el mismo hecho de las desigualdades, pero claro, hay desigualdades en el crecimiento de los países, también hay desigualdades al interno de los países, y se está viendo, pues, lo que estoy viendo, ver en las noticias, hasta hechos de xenofobia, por ejemplo, en Alemania contra rusos normales que viven allí, o sea, incluso, que es lo que de verdad veo bastante preocupante, cómo los estados directamente están atacando a los ciudadanos del otro país que viven alrededor del mundo, que no tienen nada que ver con una guerra o no, que eso de repente es de parte del Estado. Entonces, por eso digo que como que la división se está dando complicada, y más si uno lo ve desde el punto de vista, digamos, informativo o propagandístico, como censuran, como que se pone una burbujita alrededor de la información, no escuchamos nada de allá. Y yo lo veía incluso venir con esto de, recuerdo cuando censuraron a Donald Trump, por ejemplo, lo sacaron de todas las redes sociales, e incluso hasta hoy, hace como un mes, y lo entrevistaron en un podcast, y YouTube tumbó el podcast porque estaba generando, tenía como 1 millón de vistas, algo así. YouTube lo tumbó. Entonces yo decía, cuando yo vi esto de Donald Trump hace tiempo, y dije, bueno, la cosa ya va para allá, y efectivamente lo veo. Es como que, por eso yo hablo de como el nuevo telón de acero. Ahora, ¿qué pasa? Las economías están súper interconectadas, que ahí yo creo que esa es la clave que nos puede salvar de todo esto. Y obviamente el interés de China no es cerrarse, todo lo contrario, lo que veo justamente con el proyecto este de la ruta de la seda es interconectarse todavía más con el resto del mundo. Pero ¿qué pasa? Claro, con esto de la guerra, de repente Estados Unidos viene y, que era, bueno, lo que mencionamos en un video anterior, lo que trata es de retrasar ese avance de China internacionalmente, y surgen como estas contradicciones. Obviamente todavía el futuro no sabemos qué puede pasar, pero se está como planteando diferentes escenarios. Yo creo que este conflicto de Rusia y Ucrania puso en evidencia lo que tú estás comentando, de que definitivamente el mundo está más interconectado de lo que nos imaginamos. Y estamos hablando entonces de problemas con el suministro, por ejemplo, de trigo, de otros productos, de metales y demás, que tú jamás pensarías el impacto que tenía Ucrania dentro de la economía mundial, por ejemplo, en esos productos. Entonces te das cuenta de qué tan interconectados estamos. Y sí, definitivamente yo creo que no va a ser, eso, por ejemplo, no salva, como tú comentas, de que está la necesidad de comenzar a cooperar y de tener un poquito más de cuidado en las sanciones y demás. Pero sí, definitivamente, yo creo que Estados Unidos está tomando estas acciones también porque se está viendo amenazado como tal por estas otras grandes potencias, pero al mismo tiempo, como tú dices, o sea, hay que trabajar en conjunto para que no todos nos veamos afectados. Creo que es en el mejor de los intereses de todos trabajar en conjunto. Y lo que tú mencionabas, a mí me llama mucho la atención. El libro de Dalio para mí de verdad que es una obra de arte, en el sentido de que habla mucho en estos ciclos que él presenta y este arquetipo del ciclo de los imperios y demás. No solamente, no como el punto aislado de ese ciclo económico, sino como todo está integrado a nivel cultural, filosófico, de ideologías y demás, y los movimientos que hay culturales e ideológicos dentro de los países de derecha, izquierda, por ejemplo, de esos conflictos y cómo ese ciclo económico afecta y crea estas desigualdades muy fuertes que entonces crean una clase social que está luchando por mantenerse, y comienza entonces a las personas que tienen pues estas otras posiciones a ponerle sanciones, a ponerle impuestos y demás, y esta lucha de clase que se da.
O sea que todo está interconectado y creo que es todo lo que estamos viendo que se está desarrollando frente a nuestros ojos en estos últimos meses y años viene cambiando como tal. Todo ese tipo de movimiento a veces nos crea muchísima incertidumbre, nos da muchísimo miedo, pero yo creo que tenemos otras herramientas a este momento para poder navegarla como tal. Yo creo que nunca la información había estado tan a la mano para poder ver lo que está pasando y poder irnos protegiendo. Entonces, lo que tenemos que entender es que necesariamente el mundo no se ha acabado, de que hay formas de cómo navegar esto. Y me parece, por ejemplo, que ese libro de Ray Dalio es un apoyo a todo el mundo, por ejemplo, a él y muchísimas otras personas están en este trabajo, ¿no? De cómo navegar estas situaciones y de ponerla en perspectiva y entender lo que puede pasar a futuro. Hay otro punto que te quería comentar, que tengo una nota por acá, un dato interesantísimo que yo tomé del libro de Ray Dalio, para tratar de nuevo de calmar a la gente con el asunto del dólar, porque yo veo que hay un ataque muy fuerte de que ya, o sea, salgamos de eso, que eso no sirve para nada. Y él comentaba en un capítulo, en un punto, decía, no veo una alternativa de moneda al momento. Y él hablaba, por ejemplo, tengo unos datos por acá que dice, mira, el dólar es el 51% de la reserva de los bancos centrales internacionalmente al día de hoy todavía, un 51%. El siguiente es el euro con un 20%. Y estamos hablando de una moneda fiat que está dentro de no un país, sino un conglomerado de países que tienen que ponerse de acuerdo, que es mucho más difícil todavía, con perspectivas y fundamentos débiles al día de hoy, que no lo veo tomando como la hegemonía. Tienes el yen por otro lado, pero es un 6%. Tienes el renminbi creciendo y demás, pero también es menos de un 5%. O sea que no es como que ahora dije, bueno, ¿para dónde me voy? Me voy a mover completamente a tal o cual sitio. O sea, creo que ese no es el punto. Esa es una. Y dos, de ahí yo tomo lo siguiente también, y volviendo al punto inicial que estábamos comentando. No es solamente la moneda. La moneda es un vehículo para tú invertir y tener activos. La idea no es tener la moneda parada en un solo sitio. Es diferente si yo tengo una propiedad, un activo, una acción que yo puedo mover o transferir o mantener su valor en una moneda u otra, pero el activo que está debajo es lo más importante. Entonces, tratemos de mirar en este momento y no preocuparnos tanto por el dólar, diversifiquemos evidentemente también en monedas, pero pensemos más que en el dólar, pensemos en los activos que tengo debajo. ¿Cuáles acciones de qué países, de qué compañías, con qué perspectiva tengo? ¿Cuáles bonos de cuáles países, con qué perspectiva tengo? ¿Cuáles otros activos fuertes tengo? ¿Tengo oro? ¿Tengo bienes raíces? Bien, o sea, esos activos son activos, no importa la moneda en que esté. Y vemos muchas veces la inflación de esos activos referente a una moneda y lo que está pasando en esa moneda. Entonces, no nos dejemos engañar en ese sentido de lo que está pasando con la moneda. Veamos el activo y si es productivo, si genera dinero. Y para determinar cuáles deben ser nuestros pasos a seguir, mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. American sanctions are the greatest power the United States has.